Soy Alex, y esta noche les escribo para contarles algo que me sucedió a principios de los años 90. No sé si para todos auditorios sea un relato muy aterrador, pero definitivamente es algo real, y fue algo muy extraño y escalofriante para mí. En aquel tiempo yo vivía en el estado de Aragua, en Venezuela, en casa de mi madrina, junto con sus 3 hijos y un sobrino. Éramos 3 primos inseparables: Gil, de 20 años, Antonio, de 19, y yo, que en ese entonces tenía 18 años. Una tarde de un fin de semana que parecía ser como cualquier otro, los 3 estuvimos jugando fútbol con los amigos. Teníamos un equipo en el barrio y jugábamos contra otros equipos de otras colonias. El campo de juego era un terreno baldío. El partido se alargó tanto que el sol comenzó a ocultarse y nosotros seguíamos compitiendo. Ese terreno no estaba alumbrado, por lo que una vez que se metía el sol, era imposible seguir jugando porque ya no se veía nada. Ya se estaba haciendo tarde y para no dejar el juego pendiente, decidimos llevar el partido a lo que ahora le llaman muerte súbita. El primer equipo que anotara un gol sería el ganador. Por fortuna, nosotros hicimos el gol y ganamos. Así que al terminar, para celebrar el triunfo, decidimos ir a tomarnos unas cervezas. Y a medida que fueron pasando las horas, uno a uno mis amigos se fueron retirando a sus casas, pero con el fin de bañarse y cambiarse de ropa, para después regresar y continuar tomando. Al final, Antonio y yo fuimos los últimos en quedarnos. Ya pasaban de las 11 de la noche, cuando decidimos irnos también a la casa para bañarnos y cambiarnos de ropa. Pero quedamos con los demás en que íbamos a regresar para seguir tomando. Al llegar a la casa, yo me metí a bañar primero. Y cuando salí, vi a mi primo sentado comiendo algo, y sobre la mesa tenía la ropa que iba a ponerse. Me dijo que estaba comiendo para aguantar la farra, pues el plan era quedarnos hasta el amanecer. Me vestí y busqué algo de comer, mientras Antonio se metía a bañar. Al terminar de cenar, le dije que me iba a ir adelantando con los muchachos, y él me respondió que estaba bien, y que en cuanto estuviera listo llegaría al sitio. Salí de casa y me dirigí a reunirme con los demás. Para esto, ya todos se encontraban reunidos y sentados al final de una calle, la cual entronca con la carretera que dirige hacia varios pueblos. Por lo regular nos íbamos ahí para conversar y reírnos a gusto sin molestar a las personas que ya se encontraban descansando en sus casas. Ese lugar está perfectamente iluminado y siempre está muy tranquilo. Después de estar varios minutos ahí tomando y platicando, me dieron ganas de orinar. Al estar en la calle, nuestro baño era un árbol samán bastante grande y antiguo. Se dice que ya tiene más de 100 años, el cual se encuentra a la vuelta de la cuadra y del otro lado de la carretera, aproximadamente a unos 100 metros de donde nosotros nos juntábamos. De ese lado de la carretera ya no hay casas, por eso íbamos hasta allá a orinar. Caminé hacia allá y al dar la vuelta en esquina, antes de cruzar la carretera, vi a un hombre que se encontraba sentado en un banco, justo a un lado de aquel árbol. Al principio pensé que era uno de los tantos adultos mayores que se sientan afuera de sus casas frente a la carretera a platicar, o simplemente ver a la gente pasar. Pero era extraño. Ya era muy tarde, y generalmente las personas mayores se meten muy temprano a dormir. Al acercarme más, lo reconocí. Y no era un anciano. Era mi primo Antonio. Pero tenía la cabeza agachada, mirando hacia el piso. Estaba ahí solo,
y llevaba puesto el uniforme con el que había estado jugando fútbol todo el día. Así que una vez que me acerqué lo suficiente le dije: ¿y tú qué? ¿No que ibas a bañarte y a cambiarte para venir? Pero no me contestó. Solo levantó la mirada y me sonrió. Y al pasar a su lado le dije en voz alta: ¿estás loco tú? Y me fui detrás del árbol a hacer mis necesidades. Al terminar, salí por el otro lado del árbol, con la intención de salir de enfrente a Antonio. Pero él estaba sentado de espaldas por el mismo lado en el que salí. Esto me pareció muy extraño, pues ¿cómo supo que iba a salir de ese lado? ¿Y cómo es que se movió tan rápido sin que yo lo escuchara? Al acercarme, le dije de nuevo: ¿y tú qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Te digo, ¿siempre no te metiste a bañar o qué? Recuerdo muy bien que en ese mismo instante vi el reloj y eran las 12:30 de la madrugada. Antonio siguió sin responder. Solo levantó un poco la cabeza, me sonrió, se paró y caminó hacia la parte detrás del árbol. Cabe destacar que detrás de aquel samán había un terreno limpio de más de 50 metros, y después comenzaba la subida hacia un monte muy alto. Él me hizo una señal con la mano para que lo siguiera, y comenzó a adentrarse y subir el monte. Yo le grité que qué quería decirme, o qué quería mostrarme, pero una vez más no me dijo nada. A pesar de esto, era mi primo, alguien de mi entera confianza, así que sin cuestionarlo más comencé a seguirlo y subí el monte detrás de él. Pero después de algunos 5 minutos noté algo extraño. Y es que Antonio me llevaba al menos unos 5 metros de ventaja, y por más que yo apresurara el paso para alcanzarlo, no podía hacerlo. Él siempre iba a la misma velocidad que yo y manteniendo la misma distancia. Llegó un punto en el que la vegetación se volvió tan espesa que no alcanzaba a verlo. Solamente escuchaba sus pasos delante de mí. Por momentos me detenía a descansar y escuchaba que sus pasos también se detenían. Y cuando yo continuaba subiendo, así fueran solamente 5 pasos los que yo diera, él también daba exactamente solo esos 5 pasos. Me parecía bastante extraño porque parecía que podía saber mis movimientos, o si pudiera leerlos, ya que no nos podíamos ver el uno al otro. Continuamente le hablaba para saber cuál era el motivo de subir, pero seguía sin contestarme. Y después de un buen rato de estar caminando llegamos a un pequeño claro. La luna era lo único que daba luz a todo alrededor. Y Antonio estaba al frente, apoyado en un árbol pero dándome la espalda. Una vez más le pregunté qué era lo que quería, y de igual manera no me contestó. Solo hizo eso otra vez, de voltear a verme un poco y sonreír, para después seguir caminando monte arriba. Di solamente 5 pasos y me detuve, y él se detuvo exactamente al mismo tiempo, pero no me volteó a ver. Se quedó dándome la espalda. Di 3 pasos más, y él dio exactamente solo esos mismos 3 pasos. Actuaba muy raro. Era como si fuera un reflejo. Ese comportamiento, la verdad, ya estaba comenzando a atemorizarme. Antonio era muy bromista y de vez en cuando le gustaba asustarme, pero nunca había llevado tan lejos una broma. Además, y pensándolo bien, no tenía ningún sentido que estuviéramos ahí y siguiéramos subiendo, pues arriba del monte no hay nada realmente interesante que quisiera mostrarme. Y si quería contarme algo en privado, bueno, ya era una distancia más que considerable la que nos habíamos alejado del resto.
Lo seguí hasta ese lugar porque, como dije anteriormente, era mi primo. Éramos como hermanos y sabía que no era capaz de hacerme algo malo. Pero su actitud ya estaba dándome escalofríos. Me detuve y le grité que ya no seguiría avanzando, que hasta ahí llegaba yo y que no sabía qué era lo que quería, pero todo eso ya no me estaba gustando. Y entonces, hasta ese momento se dio la media vuelta y me vio de frente, pero su mirada y su sonrisa ya no eran las mismas. Tenía una expresión muy aterradora. Su sonrisa se volvió muy larga, casi de oreja a oreja, dándole un aspecto macabro, y comenzó a caminar hacia mí. Pero eso no era todo, pues alrededor se escuchaban muchos pasos. Era como si estuviera rodeado de muchas personas, pero no alcanzaba a ver a nadie. Comencé a sentir muchísimo miedo. Me sentía acechado. Me di la media vuelta y comencé a correr lo más rápido que pude monte abajo. Estaba aterrado y muy desesperado, pues la maleza no me dejaba correr tan rápido como quería, y a falta de iluminación también tenía miedo de perderme. Conforme venía bajando y corriendo, se escuchaban aquellos pasos detrás de mí. Venían corriendo por mí. En ningún momento me atreví a voltear hacia atrás, pero no comprendía lo que estaba sucediendo. Pues Antonio no se estaba comportando como era él. Era otra persona completamente diferente. Sin embargo, todo esto me confundía, ya que físicamente sí era mi primo Antonio. No me detuve para nada, y una vez que llegué hasta el Samán, crucé la carretera y corrí por la calle donde todavía estaban todos mis amigos reunidos. Ahí también estaba mi primo Gil. Al verme tan agitado y tan asustado, me preguntaron que dónde había estado. Me dijeron que al tardar tanto, fueron a buscarme al Samán, pero no me vieron por ningún lado. Yo estaba tan cansado y agitado que no podía ni hablar. Me senté y me ofrecieron una cerveza. Lo único que les pregunté era si no habían visto a Antonio, pero ellos me dijeron que todavía no había llegado. Me preguntaron que por qué estaba tan asustado. Algunos creyeron que habían tratado de asaltarme, mientras otros bromeaban si acaso había visto a un fantasma. Me tomé 3 cervezas de golpe sin decirles nada, y ya cuando estaba por contarles lo que me había pasado, en ese mismo instante, vi que venía Antonio dando la vuelta por la esquina y se dirigía hacia nosotros. Pero esta vez venía tan alegre como siempre, y traía la ropa que había puesto sobre la mesa antes de meterse a bañar. Pero ¿cómo pudo ser? Era imposible que mi primo en tan poco tiempo hubiese regresado por otro camino, haber llegado a la casa, cambiarse de ropa y llegar con todos los demás a los 3 o 4 minutos que yo tenía de haber llegado. Le pregunté qué diablos le pasaba, qué era lo que había hecho y por qué se había estado comportando así. Pero él se quedó tan callado y sorprendido como todos los demás. Y después me preguntó qué diablos me sucedía a mí, pues él justo acababa de salir de la casa y apenas venía hacia acá para reunirse con todos los demás. Todos estaban callados, viéndome, y Gil dijo que era cierto. Antonio apenas venía llegando directo de la casa, pues cuando no me encontraban, él había ido a la casa a buscarme pensando que me había regresado sin decirles nada. Y él vio ahí a Antonio, terminándose de arreglar para salirse. Ya no supe qué decir. Y una vez que me tranquilicé les conté todo lo sucedido a detalle. Pero por sus expresiones sé que no todos me creyeron. Ahora yo sé que es totalmente imposible que realmente hubiera sido Antonio. Además, él jura que no fue él, y Gil y los demás lo respaldan. Aunque bueno, incluso yo mismo sé que no pudo haber sido él, pues los tiempos no cuadran. Literalmente tendría que haberse teletransportado para haber estado en todos esos lugares al mismo tiempo. La verdad no sé quién era,
¿O quién pudo haber sido ese personaje que yo vi y seguí hasta el monte? Me da escalofríos pensar en todo esto, y sobre todo, pensar en qué hubiera pasado si lo hubiera seguido más arriba. ¿O qué hubiera pasado si me hubiera atrapado al regreso? No sé cuál haya sido el objetivo de aquel ser, pero muy seguramente no era nada bueno.